Hola a todos, como no voy a poder estar en clase durante 2 días, a algunos no voy a poder dar clase, os grabo este vídeo sobre los orgánulos citoplasmáticos y así lo podéis trabajar tranquilamente en casa. Bueno, empezamos. Como dice aquí, los orgánulos que vamos a ver, los citoplasmáticos, los que están en citoplasma son todos estos. Retículo endoplasmático, que veremos que hay dos tipos, el aparato de Golgi, el lisosoma, vacúola, mitocondria, cloroplasto, hay un montón. Y el ribosoma y el centrosoma. Estos dos, centrosoma y ribosoma, son los no membranosos. Todos los demás le ponéis que son membranosos. Que viene aquí en la página 16, en la página 16 viene esta tablita, ¿vale? Donde te dice, mira, los que son delimitados por membrana, ¿vale? Y los que no están delimitados por membrana, en este caso ribosoma y centrosoma. Esta tablita está muy bien y hay que, cuando terminemos el tema con todo lo que vamos a explicar, la podría hacer vosotros solos, pero bueno, ahí la tenéis para repasarla. Vamos a empezar con el retículo endoplasmático y vamos a ver que hay dos tipos. Bueno, está formado por como dice aquí, un sistema de túbulos y sacos membranosos. Mira, este dibujito está muy bien en 3D, no hay que sabérselo en 3 dimensiones, yo lo haré en clase en 2 dimensiones. Pero esto que hay aquí son sáculos, están cortados por aquí, pero veis que tienen fondo, son como sacos, y estos son tubos. Vale, pues no son sacos y tubos, sino que son sáculos y túbulos. Vale, pues un sistema de túbulos y sacos membranosos también se llama sáculos, ¿de acuerdo? Podéis poner sáculos membranosos comunicados entre sí, como veis, todos están comunicados. Y además están comunicados con la envoltura nuclear. ¿Qué significa esto? Que estos, los de retículo endoplasmático rugoso, nacen de la membrana del núcleo. Después veremos que el núcleo tiene dos membranas. Por eso no digo de la membrana del núcleo, sino envoltura. Estas dos membranas que tiene el núcleo, a esas dos membranas en conjunto se le llama envoltura. Y de la que está más externa nace el retículo endoplasmático rugoso. De todas formas, esto lo dibujaré en la pizarra en clase para que sepáis hacer un dibujo en 2 dimensiones, no como este en 3, y entonces ahí lo veremos mejor. Vale, y todo el retículo endoplasmático se extiende por el citoplasma, ¿de acuerdo? Por el citoplasma, vale. Se distinguen dos, el liso y el rugoso. Vais a poner que el liso normalmente es 1/3 y el rugoso son 2/3. No sé si se ve ahora. Son 2/3. El liso es más escaso, en el rugoso hay algunas excepciones en el que este es más abundante y este es más escaso, pero normalmente ocurre así. Bien, ¿qué diferencia uno de otro? Pues mira, el liso no tiene ribosoma, es decir, sus membranas carecen de ribosoma. Veis que son membranas lisas. Mientras que el rugoso, aquí lo pone, lleva ribosomas adosados en su cara citoplasmática. El rugoso, en esta membrana, tiene una cara que es interna, aquí hay un espacio interno, ¿vale? Que sería la cara luminal, y esta es la cara que da al citoplasma, la cara citoplasmática. Pues en esta cara es donde están los ribosomas, estos puntitos que veis de colores. Adosado, ribosoma o pegado. Bien, apuntáis aquí que se origina en la membrana nuclear externa, en esta membrana. ¿Vale? Vamos a ver un dibujo del núcleo, que más adelante, aquí. ¿Veis? Tiene como dos membranas, que tiene unos agujeros, esa membrana, y en esta membrana, no en la interna, sino en la externa, se origina. De todas formas, en clase haremos un dibujo en 2 dimensiones. Veis más cosas. Funciones. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace el retículo endoplasmático liso? Hace 3 cosas. Hace varias cosas, pero nosotros vamos a aprender 3. La primera es que fabrica los lípidos de membrana. Esos fosfolípidos que vimos, que formaban las membranas, se fabrican aquí en el liso. Además, degrada sustancias tóxicas, o lo que también se llama detoxificación. No sé si se lee bien, ¿vale? Detox, con X, detoxificación. Con X y con tilde, que no se la he puesto aquí. Y además, acumulación de calcio, del catión calcio. ¿Para qué? Para la contracción del músculo. Se necesita que se acumule aquí mucho calcio en las células musculares. Ya veremos para qué. Retículo endoplasmático rugoso, su principal función es la fabricación, es la síntesis. Síntesis es lo mismo que fabricación en biología. Es la fabricación de proteínas que van a estar en la membrana o que van a secretarse, que van a echarse fuera de la célula, ¿vale? Así que, síntesis de proteínas. Además, fabrica vesículas llenas de proteínas para el aparato de Golgi. Estas son sus dos funciones, fabricar proteínas y fabricar vesículas que van a ir al aparato de Golgi. Bien, esta sería una imagen en microscopía electrónica. Estáis viendo el interior del retículo
Y todos estos puntitos que hay por un lado y por otro son esos ribosomas. Este sería el retículo endoplasmático rugoso, porque tiene muchos ribosomas. Bien, vamos con el aparato de Golgi. Está formado por unas unidades estructurales llamadas dictiosomas. Este dibujo que hay aquí es el mismo que tenéis aquí abajo. Pasa aquí está en 3 dimensiones y aquí está en 2 dimensiones. ¿De acuerdo? Pues aquí hay una especie de sáculos que los dibujaremos también en la pizarra, ¿vale? Y el conjunto de ellos, que pueden variar entre 4 y 9, a esto se le llama dictiosoma. Los dictiosomas serían este conjunto. Además, hay una serie de vesículas que entran, que van pasando por aquí en medio y que van saliendo de estos sáculos. Vale. Como dice aquí, cada dictiosoma es una agrupación de sacos aplanados y apilados, estos sacos, delimitados por una membrana lisa, es decir, esta membrana. Recordamos que son orgánulos membranosos, en la que se distinguen dos caras, la cara esta cara de por aquí y esta cara de por aquí, es decir, la cara por la que van entrando las vesículas, que sería la cara cis, y la cara por la que van saliendo, que sería la cara trans. Y veremos que hay 3 tipos de vesículas, las que entran, las que van transitando de un sáculo a otro y las que salen. Y ya les pondremos nombre. ¿Cuáles son las funciones del aparato de Golgi? Pues son, modifica las proteínas y los lípidos que se han fabricado aquí y que le llegan por vesículas. Estas estructuras que hay aquí, estas estructuras que hay aquí, ¿vale? Son vesículas que van saliendo, bueno, son trozos de retículo endoplasmático rugoso, pero van saliendo vesículas y van saliendo de aquí vesículas, estas que dibujo aquí, y son estas que van llegando por aquí. Son estas vesículas que van llegando por aquí y se van incorporando al aparato de Golgi. Vale, pues esas proteínas y lípidos que le van llegando del retículo endoplasmático las modifica. Es la primera de las funciones que tiene. Además ponéis aquí que clasifica y empaqueta, subrayáis esto y añadís proteínas procedentes del retículo endoplasmático rugoso. Le van a llegar muchos tipos de proteínas y lo que tiene que hacer es clasificarlas, las de un tipo, las de otro, y enviarlas y empaquetarlas porque se van a enviar a diferentes sitios. Y después subrayamos esto, forma orgánulos citoplasmáticos como lisosomas. Y añadimos, forma el fragmoplasto, así como suena, fragmoplasto, durante la citocinesis de las células vegetales. Esto ya lo veremos en clase. Para que las células vegetales puedan dividirse, para que se pueda dividir su citoplasma, eso es la citocinesis, hace falta que el aparato de Golgi fabrique una estructura que divide la célula en dos. Ya la veremos. Además, forma el acrosoma de los espermatozoides. El acrosoma va a ser donde estén los enzimas para romper la parte exterior del óvulo, para poder entrar. ¿Vale? Así que le ponemos estas 5 funciones. ¿Vale? Y aquí me dice lo de la cara cis y la cara trans. La cara cis se orienta hacia el retículo endoplasmático rugoso, es decir, en esta zona estaría el retículo endoplasmático rugoso. De él recibe las proteínas que fabrica, ¿vale? El retículo endoplasmático rugoso estaría por esta zona. Y de él van saliendo vesículas. Recibe las proteínas que fabrica incorporadas en pequeñas vesículas de transición. Estas vesículas se llaman de transición. La cara trans o de maduración, esta cara de aquí, se orienta hacia la membrana plasmática, es decir, aquí estaría la membrana de la célula. ¿Vale? Esto que tenéis aquí, retículo endoplasmático rugoso, sería este, aquí está el aparato de Golgi y aquí está la membrana celular. Entonces, estas vesículas van a ir hasta acá y mediante un proceso de exocitosis que ya explicamos en clase, lo que lleven dentro va a salir fuera. Así que la cara trans de maduración se orienta hacia la membrana plasmática. De la cara trans se desprenden vesículas de secreción. Estas vesículas que van a ir saliendo por aquí, o estas que lo pone aquí, estas que pone aquí, se llaman vesículas de secreción. Vale, que lo estoy explicando al revés. Esta cara de aquí sería la cara cis y van llegando, del retículo van llegando por aquí. Y estas son las que salen. ¿Vale? Antes lo he dicho al revés, creo. Vale, de la cara trans, de esta cara, se desprenden vesículas de secreción cargadas con las proteínas que sean fabricantes aquí, el retículo endoplasmático rugoso. Muchas de ellas, tras ser modificadas al pasar por el aparato de Golgi. Es decir, aquí se fabrican las proteínas, salen de vesículas, llegan al aparato de Golgi. Aquí dentro de estos sáculos se modifican y después se envían y muchas de ellas salen por exocitosis fuera. Proteínas como puede ser la insulina, como puede ser el colágeno, como pueden ser diferentes tipos de enzimas, es decir, muchas proteínas que van a funcionar en este organismo se han fabricado aquí se han clasificado
y después se envía. Vale, pasamos al siguiente orgánulo, el lisosoma. Resulta que algunas de esas vesículas que fabrica el aparato de Golgi son vesículas que van a ser un orgánulo, como el lisosoma. De hecho, lo pone aquí, a ver si se ve bien. Son vesículas formadas a partir del aparato de Golgi. Es decir, estas vesículas que yo he visto aquí, estas que van saliendo, o estas que salen, algunas no se van a ir a la membrana a soltar su contenido, sino que van a ser ya ribosomas. Lisosomas. Y cuando piense en un lisosoma voy a pensar como en un pequeño estómago de la célula. Bueno, como dice aquí, son vesículas formadas en el aparato de Golgi o a partir del aparato de Golgi que contienen enzimas hidrolíticas. Cuando yo oiga enzimas hidrolíticas tengo que pensar que son, como os he puesto aquí, a ver si se ve, a enfocarlo. No sé si lo lee. A ver, ahora. Son enzimas digestivas, ¿de acuerdo? Rompen glúcidos, lípidos, proteínas, ácido nucleico, es decir, rompen estos nutrientes para que nosotros podamos aprovecharlos. Es decir, lo que se hace en la digestión. Pero se va a hacer aquí, en estas pequeñas vesículas, ¿de acuerdo? La función de los lisosomas es la digestión dentro de la célula. Digestión de dos cosas, o bien de sustancias que vienen del exterior, mediante la endocitosis, que vimos que hay dos tipos, por invaginación o por pseudópodos, o bien a veces hay que digerir componentes intracelulares, es decir, cosas que ya funcionan más en la célula y hay que reaprovecharlas. Imagina una mitocondria que está empezando o que se ha roto, que funciona mal, pues se digiere y se aprovechan todos sus componentes, ¿vale? Componentes intracelulares dentro de la célula que deben ser degradados como, por ejemplo, orgánulos envejecidos. O imaginaros en una célula que no están entrando nutrientes porque existe desnutrición del individuo y la célula no le entra nutrientes y tiene que hacer la digestión de ciertos orgánulos para poder seguir viviendo. En esos casos se haría una digestión de componentes intracelulares. Vamos con otro orgánulo, la vacuola. Son vesículas que están presentes en vegetales. Vamos a anular estos animales. Vamos a considerar que las vacuolas solo están en vegetales. ¿Cuáles son las funciones de las vacuolas? Almacenan sustancias, ¿vale? Agua, productos de desecho, sustancias de reserva, sustancias aromáticas, pigmentos, toxinas para que la planta se pueda defender, etc. Y luego van a ser el sitio donde se va a acumular agua y van a dar turgencia a las células vegetales. Turgencia significa que van a estar repletas de agua. Cuando una planta pierde agua, sabéis que se pone un poco como pocha, que se arruga, que deja que está blandita. Se dice que la planta no está turgente. Y cuando le echamos agua y la planta recupera toda su perdón, y recupera toda su estructura, que notamos que ya está totalmente erguida, es porque sus células se han llenado de agua. Eso sería la turgencia, ¿vale? Pues la vacuola, al acumular tanta agua, permite que las células vegetales estén totalmente expandidas, que sean turgentes. Por eso dice aquí que le dan turgencia a las células vegetales. Acumulan tanta agua que permiten que la célula vegetal tenga un buen volumen. Vale, mitocondria. Bueno, el dibujo de la vacuola es muy sencillo. Si dibujamos una célula vegetal, aquí tenemos una, ¿vale? La vacuola sería esta extensión, sería una gran extensión llena de agua, ¿de acuerdo? O puede haber una vacuola o puede haber varias. Bueno, mitocondria. Son orgánulos delimitados por una membrana, pero doble membrana. Y nosotros las dibujaremos en la pizarra así, ¿vale? Membrana externa y membrana interna. Y si tiene doble membrana, pues tiene doble espacio. El espacio que está entre las membranas y después el espacio intramitocondrial, o lo que llamamos matriz, ¿vale? Así que va a tener dos membranas y dos espacios. Luego aquí tenéis el dibujo en 3D, más chulo, pero yo quiero que hagáis el de dos dimensiones, este no. ¿De acuerdo? La membrana externa, la membrana interna, pues vamos a verlo. Tienen una forma cilíndrica, más o menos, aunque hay algunas que son esféricas, y tienen la capacidad de dividirse. Es como si fueran pequeñas bacterias dentro de la célula eucariota. De hecho, ya veremos la teoría que dice que son antiguas bacterias que fueron fagocitadas, pero no destruidas. ¿Vale? Pero esa capacidad que tienen de dividirse en dos se llama fisión binaria. Cuando una célula eucariota necesita más bacterias, necesita más mitocondrias
Imaginaros porque estáis entrenando y lleváis días que estáis saliendo a correr y necesitáis más energía. Vuestro organismo da la orden y fabrica más mitocondrias. ¿Cómo? Ellas se dividen por fisión binaria. ¿Cuál es la principal función de las mitocondrias? Pues fabricar energía química a partir de nutrientes, sobre todo de glucosa y ácidos grasos. Mediante glucosa lo ponéis ahí y ácidos grasos, aquí en el libro pone solo glucosa, ¿vale? Pero nosotros vamos a añadir glucosa y ácidos grasos. O sea, añadimos esto, ácidos grasos. Vale. Pues mediante un conjunto de reacciones químicas, como dice aquí, procesos metabólicos, esa glucosa y ácidos grasos van a liberar energía. A ese proceso se le llama respiración celular. La respiración celular es lo que ocurre en la mitocondria, el conjunto de reacciones químicas a partir de las cuales de la glucosa y ácidos grasos se obtiene esto, energía, ATP. Vale. La respiración celular es un proceso aerobio, significa que requiere oxígeno, hace falta oxígeno para que ocurra, y se esquematiza mediante esta ecuación. Por ejemplo, aquí pondríamos glucosa o pondríamos ácidos grasos, pondríamos oxígeno y se desprende CO2, se desprende agua y energía, que es lo que busco. El agua le viene muy bien a la célula y el CO2 se elimina a la atmósfera. Así que ya veis, aquí ponéis glucosa o ponéis ácido graso más oxígeno. Esto dentro de una mitocondria me va a dar energía y estos dos desechos. El agua, que no es un desecho que aprovechamos, y el CO2 que se elimina afuera. Bien, presentan una estructura que vamos a ver ahora. Una doble membrana, ¿vale? Un espacio que está entre la membrana y un espacio que está dentro, que se llama matriz mitocondrial. ¿Cómo es la envoltura doble? Subrayamos. Está formada por la membrana mitocondrial externa, que es lisa, y la membrana mitocondrial interna, que tiene unos pliegues. Esta última aparece replegada formando crestas mitocondriales. ¿Qué significa esto? Esta es la membrana externa, que es lisa, y la interna tiene unos repliegues hacia adentro que se llaman crestas. Y como es de la mitocondria, pues crestas mitocondriales. Aquí lo tenéis en 3 dimensiones, las crestas mitocondriales de la membrana interna. Y aquí tenéis una microfotografía de cómo se verían en realidad. ¿Vale? Son repliegues muy largos. Estos serían las crestas. Esto será la membrana interna y esta aquí fuera sería la membrana externa. Recordad que estos son dibujos didácticos y estos ya son las imágenes reales. Pero con estos dibujos nos hacemos una idea de cómo son. ¿Qué hay en el espacio intermembrana? En este espacio de aquí, entre la membrana interna y la externa, pues es un espacio muy delgado que se localiza entre esas dos membranas. Simplemente tenemos que saber eso, que es este espacio que hay entre las dos membranas. ¿Y qué es la matriz mitocondrial? Pues es el espacio que hay dentro ya de la mitocondria. Como dice aquí, está delimitada por la membrana interna, ¿vale? Delimitada, este es su límite, o sea, todo esto que hay aquí es matriz. ¿Y qué lleva dentro? Pues lleva dos cosas. Lleva estas moléculas de ADN, se ve así. Lleva estas moléculas de ADN, que es ADN circular, lo estáis viendo aquí, ADN circular. Y además lleva estos puntitos, que son ribosomas, pero son 70S. Es decir, similares a los de las células procariotas. Muy parecidos, casi son como los de las células procariotas. Por eso nos hace pensar que si tiene ADN circular, como el de las bacterias, ADN circular, y tiene ribosomas como los de las bacterias, y tiene estas estructuras, estas crestas que se parecen a los mesosomas de las bacterias, y tenemos que recordar todo eso, esto se parece mucho a una bacteria. Y luego hablaremos de eso. Bien, vamos con el cloroplasto. Mira, los cloroplastos son unos orgánulos chulísimos que tienen las células vegetales. A ver, que lo ponga que no se vea mucho el reflejo. Bien, son orgánulos delimitados por una doble membrana. Otra vez me aparece una doble membrana. Y aquí os he hecho un pequeño esquema. Es un cloroplasto. ¿Veis? Simplemente ponemos una doble membrana. Esta ya no tiene cosas que entren hacia adentro, como las crestas mitocondriales, sino que simplemente una membrana y alrededor la otra. Tienen formas variadas, muchos los dibujamos así como si fueran elipses, hay algunos que tienen una forma de espiral, ya os voy a enseñar algunas imágenes, otros que tienen forma de copa, en fin, otros son circulares, aunque nosotros los dibujaremos así, la mayoría son así, y los veremos, haremos una práctica en el laboratorio para verlos en células. Al igual que la mitocondria, puede dividirse mediante fisión binaria. Esto también va a tener ribosoma, ADN circular, se parece a una bacteria. Son orgánulos muy chulos. Y cuando la célula necesita más, puede darle la orden y se dividen, como si fuese dentro, un ser vivo dentro de otro. Son órganos responsables de hacer la fotosíntesis, que tiene dos fases.
la fase en la que interviene la luz, que se llama fotoquímica, y la fase en la que no interviene la luz, que se llama biosintética. La fase fotoquímica tiene lugar en la membrana de los tilacoides. ¿Qué son los tilacoides? Dentro del cloroplasto, aquí dentro, hay otra membrana. Ellos tienen 3 membranas, estas dos, la externa, la interna, y luego la membrana de esta especie de saquitos que estáis viendo aquí, unos sacos más cortos y otros más largos. Estos saquitos se llaman tilacoides. Aquí en su membrana está la clorofila, que va a ser la que absorba la luz, ¿vale? Por eso cuando dice tiene lugar en la membrana de los tilacoides, es que aquí en esta membrana es donde va a ocurrir esta fase. En realidad ocurre en todo el tilacoide. En ella, la energía del sol se convierte en energía química y el agua se rompe en hidrógeno y en oxígeno. ¿Vale? Aquí lo he puesto. La fase fotoquímica, esta fase fotoquímica la podemos resumir así. Fase fotoquímica, el sol va a dar sobre los tilacoides y va a hacer que el agua se rompa en dos, en hidrógeno y en oxígeno. Y fijaros, ¿qué hace la planta con el oxígeno? No lo aprovecha, lo elimina. Este es el oxígeno que nosotros respiramos. Esto es un átomo que enseguida cuando se encuentre con otro átomo que haya eliminado otra planta, formará el O2, ¿vale? El O2. Así que se fabrican átomos sueltos que cuando se van reuniendo entre ellos forman O2. Y además el sol va a hacer que la planta produzca ATP, que es la energía. Ya lo vimos aquí. Os dije que la energía, cuando hablé de la mitocondria, iba a poner en forma de una molécula que se llama ATP. No sé si lo habréis visto o lo veréis en educación física. Es como la gasolina de la célula. ATP significa adenosin trifosfato. La P significa fósforo, fosfato. Adenosin trifosfato es la molécula que lleva energía dentro de las células. Sería como lo que os he dicho, como la gasolina, el petróleo que utiliza la célula. Vale, pues la fase biosintética, que es esta que tenéis aquí, me dice se produce en el estroma. El estroma es este líquido que hay aquí en medio. ¿De acuerdo? Todo este líquido se llama estroma. Vale, se produce en el estroma y la energía química que se genera en la fase fotoquímica se usa para transformar CO2 en glucosa. Es esto, mirad. La fase biosintética, la energía que se ha fabricado aquí, más el hidrógeno, que eso no lo pone en el libro, pero lo digo yo, el hidrógeno, más esta energía, todas estas dos cosas vienen aquí, se le une el CO2 de la atmósfera y se fabrica materia orgánica, glucosa. Es decir, que lo que hace la planta es coger agua, coger CO2, energía del sol y fabricar materia orgánica. Glucosa que después se transformará en otros tipos de materia, en glúcidos, se transformará en lípidos, se transformará en otras cosas, ¿vale? Pero lo primero que fabrica la planta va a ser glucosa. Es decir, que con materia inorgánica, porque estoy hablando de agua y estoy hablando de CO2 y estoy hablando de energía solar, con materia inorgánica y con energía procedente del sol, ¿de acuerdo? Del sol fabrica ATP, va a formar materia orgánica. Nosotros para fabricar materia orgánica tenemos que comernos a otros animales, plantas. Y las plantas con agua, repito, agua y CO2 procedentes de la hidrosfera y procedentes de la atmósfera, me fabrica materia orgánica. ¿Vale? Ese es el pequeño milagro que hacen ellas. Si nosotros hiciésemos esto, solo tendríamos que estar respirando, bebiendo agua y tomando el sol. Y con eso viviríamos. Es decir, se terminaría el hambre en el mundo. Bueno, seguimos. Aquí te pone la ecuación general, te dice, mira, con CO2 y con agua y con energía, pues se fabrica glucosa y se desprende oxígeno. Y luego te hace el equilibrio, o sea, te hace para que la reacción esté equilibrada. No sé si habéis visto ya equilibrio químico perdón, había ajustado reacciones químicas, ¿vale? Pero para que todos los átomos, para que haya la misma cantidad de átomos, se ponen estos numeritos delante. Bueno, los cloroplastos se diferencian en las siguientes partes. Ahora vamos a ver la estructura. Hemos visto lo que hacen, vamos a ver la estructura. Yo os he dibujado aquí la estructura, lo dibujaremos en la pizarra y pondremos todas las partes, pero ven aquí, dice, tiene una envoltura doble. Muy bien, las dos membranas que hemos visto. Está integrada por la membrana cloroplástica o cloroplasmática, me da igual cómo lo pongáis, externa, y la membrana cloroplástica interna. Las dos lisas, no tienen ningún repliegue. No le hemos dibujado ningún repliegue. Son estas dos membranas que rodean la célula por aquí. Luego, espacio intermembrana. Es este espacio que hay aquí, o este espacio que tenemos aquí. Es un delgado espacio que se localiza entre la membrana externa y la interna. Y luego el estroma, que es todo esto que hay aquí. ¿Qué tiene el estroma? Está delimitado por la membrana interna, es decir, el límite es esta membrana interna, y contiene ADN circular. Lo hemos dibujado aquí, y lo tenéis aquí.
¿vale? Esta estructura. Tiene varios ADN circulares. Ribosomas parecidos a los de las células procariotas, es decir, ribosomas 70S, ¿vale? Estos ribosomas que hemos dibujado aquí. Vale. Además, está ocupado por miles de sacos membranosos apilados. Esto que dibujo de aquí, que se llaman tilacoides. Unos más largos, otros más cortitos. Denominados tilacoides. Y las pilas de tilacoides, estas agrupaciones de tilacoides, se llaman grana. A esto le ponéis así y ponéis, se llaman grana. Vale. ¿Qué es esa? Y claro, fijaros que tiene su propio ADN, sus propios ribosomas, S como los de las bacterias, tiene membranas internas y además se puede dividir. O sea, esto también se parece a una bacteria. De hecho, hay una teoría que intenta explicar cómo aparecieron las mitocondrias y los cloroplastos en las células eucariotas. Fijaros, lo que viene a decir es que una célula eucariota, las primeras células eucariotas que había, que ya tenían su ADN envuelto en un núcleo, no tenían mitocondrias ni cloroplastos, fabricaban su energía mediante fermentación. Una de ellas capturó por fagocitosis, emitiendo pseudópodos, bueno, por endocitosis, pero se piensa que fue por fagocitosis, emitiendo pseudópodos, capturó a una bacteria que era capaz de hacer respiración. La capturó y en lugar de comérsela, de destruirla mediante un lisosoma, no lo hizo. Y entonces esta bacteria comenzó a vivir dentro de la célula. Y hasta hoy, que hoy le llamamos a esas bacterias que llamamos dentro de nuestras células, le llamamos mitocondrias. Ya no son bacterias, ¿de acuerdo? Si sacamos una mitocondria fuera de una célula eucariota, si a una célula eucariota le sacamos sus mitocondrias, las mitocondrias se mueren y la célula eucariota se muere. O sea, ya no se pueden separar. Según esta teoría, hubo un momento en que fueron independientes, pero hoy día ya viven juntas. Bueno, el caso es que, por un lado, se formaron estas células eucariotas animales que evolucionaron a formar los hongos, a formar el reino animal, a formar los protistas del protostista, pero algunas de ellas capturaron además a bacterias, cianobacterias, que hacían fotosíntesis. Hoy día tenemos bacterias que hacen fotosíntesis. Las capturaron y entonces hubo células que solo tenían solo tenían bacterias que respiraban, que llamamos mitocondrias, y hubo células que tenían ya esas bacterias que respiraban, es decir, mitocondrias hoy día, y capturaron cianobacterias, es decir, que hoy serían cloroplastos. Y así tenemos el origen de la célula eucariota animal, que solo tiene mitocondrias, y el de la eucariota vegetal, que tiene mitocondrias y cloroplastos. Por eso la célula eucariota vegetal es mucho más completa, porque tiene este orgánulo que la eucariota animal. Por eso los vegetales, como tienen mejores células, necesitan menos cosas, no necesitan moverse, no pueden estar anclados en un sitio tomando el sol. Son seres vivos más sencillos porque tienen células más complejas. Y aquí tenéis explicado eso, ¿de acuerdo? Así que os lo leéis. Si tenéis alguna duda de esto, de este texto que ya he explicado, me lo decís. Y vamos a ir terminando ya con los orgánulos porque nos quedan solamente dos. Los ribosomas. A ver que se vea. Tenemos aquí los ribosomas. Son partículas compactas y no delimitadas por membrana. Mirad cómo los dibujo. Dibujo como una maraña, como si fuese un ovillo de lana, pero estos dos filamentos son de dos tipos. Unos son proteínas, que lleva tilde en la I, y otros son fibras de ARN. Un ARN se llama ribosómico porque forma ribosoma. Entonces tengo como estos dos ovillos, uno grande y otro pequeño. Y en medio hay un surco que vamos a poner surco o hendidura ribosómico. ¿De acuerdo? Surco o hendidura ribosómico. Vamos a ver lo que dice el texto. Dice, son partículas compactas y no delimitadas por membrana, eso ya lo sabemos. Formadas por ARN ribosómico o proteínas, estos dos ovillos que hemos visto. Están constituidos por dos subunidades, la subunidad grande y la subunidad pequeña, o la mayor y la menor. Depende del libro cómo lo pone. Y faltaría poner que entre las dos hay una especie de surco. Se localizan en 5 sitios, dependiendo de la célula. Ponéis vosotros, se localizan libres en el citoplasma tanto de células eucariotas como procariotas, es decir, sueltas por el citoplasma. Luego, además, están en la matriz de la mitocondria. Recortamos la mitocondria y aquí, en este espacio, ¿de acuerdo? En su matriz había ribosoma, 70S. Vale. Luego me dice, en el estroma y los cloroplastos. Recordamos los cloroplastos y vemos que aquí en su estroma, en este líquido que hay por aquí, había ribosoma. O sea, ya tenemos 3 sitios.
Los tenemos libres en el citoplasma, sueltos. Los tenemos en la matriz mitocondrial, los tenemos en el tema de los cloroplastos y además hay en dos sitios más. Uno ya lo hemos visto que era aquí, en el retículo endoplasmático rugoso, pegado a la cara externa de la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Pues es lo que dice aquí. Me dice, están adheridos a la cara citoplasmática, que es la cara externa del retículo endoplasmático rugoso. Y además a la membrana nuclear externa. Mirad, el núcleo, lo hemos visto antes, está en la siguiente página. El núcleo tiene esta doble membrana y por su parte externa tiene estos puntitos azules que son ribosomas. Así que los tenemos en esos 5 sitios. ¿Cuál es la función de los ribosomas? La síntesis de las proteínas a partir de la información que le va a llegar del ADN. Como dice aquí, contenido en los ácidos nucleicos. En el ADN, que lo pasa al ARN mensajero, ya lo veremos, hay un tema para eso, y el ARN mensajero viene y es leído por el ribosoma y se fabrican las proteínas. Mirad qué chula porque esto es un trozo de membrana, de esa que tiene fosfolípidos, y estos puntitos que hay por fuera son los ribosomas. Es una microfotografía muy chula. Y ya el último orgánulo que vamos a ver es el centrosoma. El centrosoma es exclusivo de las células animales. Las células vegetales no tienen centrosoma. Tienen otra estructura que se llama COMT, Centro Organizador de Microtúbulos, que es lo mismo que esto, pero sin estos dos cilindros. Ya lo veremos. Vale, dice que está situado en las proximidades del núcleo y constituido por microtúbulos. Los microtúbulos, si recordáis, los vimos en la página 18, cuando hablamos del citoesqueleto. Vimos que hay microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos, ¿vale? Van a ser muy importantes, formados por una proteína llamada tubulina. Vale, pues volvemos aquí y me dice que está constituido por microtúbulos de tubulina. Es decir, todo esto, estas cosas que salen por aquí y estos tubitos que van a formar estos grandes tubos van a ser microtúbulos formados por una proteína que se llama tubulina. El centrosoma es esta estructura que tenéis aquí. Va a tener como 3 partes. Va a tener estos 2 cilindros, estas fibras que salen y esta cosa aquí de color lila. ¿De acuerdo? ¿Qué es esa cosa de color lila? Se llama material peri, significa alrededor de, pericentriolar, material que está alrededor de los centriolos. Los centriolos son estas 2 estructuras. ¿De acuerdo? Es una región de aspecto amorfo que rodea el diplosoma, formada, y ponemos nosotros, formada por tubulina, por esta proteína, por tubulina libre. Libre significa que no está formando microtúbulos. Está esperando para ver si la llaman para formar microtúbulos, pero está libre. Después tenemos las fibras del áster. Son un conjunto de microtúbulos que salen de esta zona, que irradian del material pericentriolar de esta zona, salen esos microtúbulos. Ya veremos qué función tiene. Y luego tenemos el diplosoma, que es la parte más interna del centrosoma. Está formado por 2 cilindros huecos que se llaman centriolos, es decir, este cilindro es un centriolo y este cilindro es otro centriolo. ¿Vale? Esta palabra es importante, centriolo. Dispuestos siempre perpendicularmente uno a otro. ¿Vale? Mirad, aquí tenemos una microfotografía donde se ve un aparato de Golgi y se ven 2, este y este perpendicular. A este que hay aquí sí le estamos viendo los tubitos. Este se ha cortado transversalmente y este se ha cortado longitudinalmente al hacer la fotografía. ¿Veis? Aquí se ven alargados, como aquí, y aquí lo que estáis viendo es esta imagen, este corte de aquí, esa estructura. Bueno, seguimos. Están dispuestos perpendicularmente uno con respecto al otro, y la pared de cada centriolo, es decir, la estructura está formada por 9 tripletes. Si os dais cuenta, esto es un triplete, son 3, estos son otros 3, estos son otros 3 y hay 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 grupos de 3 microtúbulos. El centrosoma es un centro organizador de microtúbulos, ¿vale? De la célula animal. En la célula vegetal se dice que tiene centro organizador de microtúbulos, pero sin centriolos. La diferencia entre una célula animal y una vegetal es que la animal tiene centrosoma con 2 centriolos y la vegetal tiene centro organizador de microtúbulos, que aquí nos han puesto también el nombre,
¿vale? Centro organizador de microtúbulos, pero sin centriolos, Repito, la diferencia entre un animal y una vegetal es que el animal, como lo estáis viendo aquí, y la vegetal sería solamente el material pericentriolar y las fibras del áster. No tendría estas dos estructuras. O sea, no tiene centrosoma. Tiene centro organizador de microtúbulos sin centriolos. Eso lo apuntáis. Vale. Se encarga de las siguientes funciones. Primero, el centrosoma del centro organizador se encarga de formar las siguientes estructuras, los componentes del citoesqueleto. Estos componentes que vemos aquí. ¿Vale? Los microtúbulos del citoesqueleto, todas estas cosas que van saliendo desde aquí, todas estas cosas que irradian, están saliendo desde el centrosoma. Además, el uso mitótico o acromático durante la mitosis y la meiosis. Mirad, lo veremos próximamente, pero cuando la célula se está dividiendo, nos podemos ir a la página 40, cuando la célula se está dividiendo, estas cositas que tenéis aquí, que ya hablaremos de ellas, se llaman cromosomas. ¿De acuerdo? Esto son cromosomas. Eso de ahí. Bien. Hay un momento en que los cromosomas tienen que dividirse e ir a un sitio a otro. Estas cositas rosas que lo están cogiendo son microtúbulos. Y esto que estáis viendo aquí es un centrosoma. Esto es un centrosoma, esto es otro. Han lanzado unas cuerdas que enganchan a los cromosomas y van a tirar de ellas. ¿Veis? Aquí ya los han roto, los han partido por la mitad y se los llevan. Han hecho su trabajo. Esta estructura que se ha formado aquí se llama uso acromático, que es de lo que me está hablando aquí. Uso mitótico o acromático. Ya hablaremos de él. Durante la mitosis y la meiosis, que es fases de la división de la célula. Y luego tenemos otra función que es formar los cilios y flagelos. Los flagelos y los cilios son como unas estructuras que salen de la célula, son como pelitos que salen de la célula, muchos, ya lo vimos cuando vimos los paramecios, y no lo veremos otra vez, son pelitos que permiten que la célula se mueva o mueven lo que hay alrededor de ella. Si hay muchos, se llaman cilios, y si hay uno y es largo, se llama flagelo. Y por dentro siempre tiene esta estructura, ya sean cortos, ya sean largos, ya sean cortos y sean cilios, o sean largos y sean flagelo, esto se llama largo. Siempre en la parte de abajo hay un centriolo, hay una de estas estructuras, ¿vale? Una de estas estructuras, ¿veis? Lo he intentado dibujar aquí, y de él salen unas fibras que van a ser las que hagan que el cilio, el flagelo, se mueva, para que dé movimiento a la célula o mueva lo que hay alrededor de ella. Como dice aquí, los cilios flagelos son digitaciones. Digitaciones son prolongaciones parecidas a dedos. ¿Vale? Pues esto se parece a deditos. Son digitaciones móviles de la superficie de la célula que están rodeadas por la membrana plasmática. Esta estructura que hace salir el centriolo están rodeadas por esto, que es la membrana plasmática. Su movimiento permite el desplazamiento de las células y añadid vosotros o el movimiento de lo que rodea a las células. Los cilios son cortos y muy numerosos y los flagelos son largos y escasos. Así que la función del cilio y flagelo es que la célula se mueva o que se mueva lo que hay alrededor de la célula. Así que eso lo apuntáis vosotros. El movimiento de lo que hay alrededor de la célula. Y aquí ya terminamos este vídeo. El próximo día ya veremos el núcleo de la célula y ya terminaremos con la estructura de la célula. Nos queda ya muy poquito. Así que si tenéis cualquier duda, pues me escribís a través de Teams o plataforma o me lo preguntáis en clase. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, hasta luego.